Bueno, siendo las 11:06 de la mañana, volvemos y tenemos el placer de contar en piso con Guillermo Suárez, fundador de Identidad Argentina, vicepresidente de la Cámara Argentina de Formación Profesional y Capacitación Laboral, que hoy nos va a comentar un poco acerca de la educación, el trabajo y qué está ocurriendo en nuestro país con esto de ¿trabaja el que puede o trabaja el que quiere? Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Un placer tenerte en Radio Sónica. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer para mí, por este espacio y poder traer como Cámara Argentina nuestros espacios de reflexión, de opinión, justamente en lo que ha sido mayo, en el Día del Trabajador y la Trabajadora. Bueno, sentimos la necesidad de reflexionar, ¿no? Acerca de si trabaja el que no quiere, el que quiere, el que puede, qué sucede en materia de trabajo. Contanos un poquito, primero ilustrar a nuestros oyentes con relación a esta cámara que han creado ustedes y que entiendo que apunta hacia todas aquellas personas que de alguna forma trabajan o tienen un trabajo no registrado. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, contanos un poquito, a ver cómo... Sí, les brindo un poco de contexto y en esto contarles lo siguiente, ¿no? Es decir, hoy en Argentina tenemos lo que es la educación formal y no formal. ¿Sí? La educación formal es la educación que está regulada por el Ministerio de Educación de la Nación o por los ministerios provinciales. ¿Sí? La educación no formal no está regulada. Ahora bien, en la educación formal, que esto lo que es nivel inicial, primario, secundario y universitario, hay datos, que incluso ansioso lo que va a pasar el miércoles con el censo, pero los datos nos dicen que el 50% de los argentinos no terminó el secundario, y de ese 50% que sí terminó el secundario, solamente ingresa a la universidad del 4.5 y egresa el 2.6. ¿Sí? Es decir, que hay una población de un 95% de argentinos y argentinas que no ingresa al sistema formal, de alguna manera, y sobre todo universitario, especialmente. Entonces, como Cámara Argentina, nosotros lo que certificamos es toda la formación no formal, que está vinculada a todo tipo de oficios, de habilidades, de competencias, que generalmente son en cursos cortos o de mediano plazo, donde cualquier persona, haya o no terminado el estudio secundario, pueda acceder a una formación en habilidades y competencias. Entonces hoy como Cámara Argentina somos jóvenes, tenemos 1 año y medio desde la Constitución como tal, y tenemos socios de todo el país. De Tierra del Fuego a Jujuy son más de 350 socios, son aproximadamente hoy 357 tipologías de certificaciones que brindamos, es decir, de distintas disciplinas, y más de 1.500 tipos de cursos que hemos avalado como Cámara Argentina. Ante esta dificultad, Guillermo, ¿cuál es el objetivo, no el objetivo, lo que más les sorprende al momento que encararon la Cámara y al tener los resultados en la mano? Porque calculo que ustedes empezaron con un objetivo, al ver los números, que son, la verdad, espeluznantes, porque no hay otro adjetivo posible, ¿ustedes cómo se volvieron a parar como Cámara y cómo van a encarar el trabajo a partir de ahora? Exacto. En mi caso, junto también con Daniel Martini, que es el presidente de la Cámara y todo el equipo, venimos del mundo de la educación de hace más de 20 años. Es decir, estamos en el mundo de la educación y también en la educación universitaria. Pero nuestro cuestionamiento fue cómo colaboramos a la profesionalización legitimando la educación no formal. Claro. ¿Sí? Porque hay dos fenómenos. Uno, los datos que tenemos nosotros hoy, que son datos concretos, y el otro, lo que está pasando en el mundo. Es decir, hoy el mundo avanza más a la formación en competencias que a la formación en titulaciones. Entonces, nuestro gran desarrollo como Cámara Argentina hoy es promover y legitimar la educación que se le dice no formal. Técnicamente nosotros la estamos denominando, como se denomina en el mundo, educación permanente o educación para la vida, ¿sí? Que son este tramo de cursos cortos que hace el efecto muy importante que ayuda a la confianza y la autoestima de las personas. Claro. ¿Sí? Y en este periodo que no es muy extenso que vienen transitando,
¿qué notás vos como oficio o de alguna manera curso corto que tiene mayor, que los jóvenes o la gente que los está de alguna manera queriendo transitar, tiene más interés, digamos, en cuáles de todos estos que ustedes se ofrecen? Bueno, interesantísimas las preguntas, porque acá hay un tema primero, que es que en Argentina tenemos la capacidad, la oportunidad de tener distintos tipos. Es decir, en Argentina podemos dedicarnos desde el puerto, el agro, hasta la tecnología y el emprendedurismo. ¿Sí? Es decir, hoy están todas esas posibilidades. Es un abanico inmenso. Es un abanico que nos da el país. Formaciones para turismo, formación, bueno, crece mucho, obviamente, todo lo que es materia de tecnología, ¿sí? Todo lo que es programación, ciberseguridad, comunicaciones digitales. Digo, es una habilidad, una competencia que crece. Hay mucha búsqueda por ello, pero también mucho en habilidades blandas. Acompañamiento para el adulto mayor, acompañamiento para personas con discapacidad, es decir, son espacios de formación que están creciendo. Obviamente, al medio, como les digo, es más de 1.500 y pico de certificaciones hemos brindado, distintos cursos, por lo cual el abanico es muy grande, están desde los oficios muy puntuales, pero también todo lo que hace las habilidades vinculadas a la tecnología. Ahora, vamos a hablar un poquito más de educación. Vos hace poco escribiste en Letra P, sacaste un informe que es fundamental y que los números cambian mucho cuando una persona está educada y como que se le amplía el rango de la posibilidad de conseguir trabajo y obviamente crecer en sus puestos. Ustedes como cámara, o vos te lo pregunto directamente, ¿cómo ves el avance de esa gente y si hay cierto contagio? No sé si me explico, cierto contagio en los alumnos que van, en los esfuerzos que van, y si obviamente ustedes se plantean, obviamente crecer, ¿no? Claro. Pero lógicamente ir ampliando cada vez más el espectro y concientizando de que la educación formal, informal, llamémosla como querramos, es la base de poder avanzar en el trabajo. Sí, bueno, muy interesante. Primero, es la base. Y es la mejor alternativa en lo inmediato que podemos tener. De hecho, con Daniel, el presidente, estuvimos visitando al presidente de la Cámara de Diputados hace no más de 10 días con distintas propuestas y proyectos, justamente para promover como una alternativa de emergencia. Sin duda, el sistema medio va a haber políticas de rediseño. Hoy todas las corrientes hablan de la necesidad de rediseñar el sistema medio en Argentina, ¿sí? Y las universidades también están trabajando en cómo incluir a más argentinos al sistema universitario. Pero van a ser alternativas del mediano y largo plazo. Claro. Hay una urgencia hoy inmediata, claro. ¿sí? Para salir de todo ello. Y esa urgencia se puede resolver desde la educación no formal. Alguien que hoy empieza y cursa para especializarse en cosmetología, en peluquería, en ciberseguridad, en cómo colaborar en materia de comunicaciones digitales. Digo, son todas herramientas y alternativas que es un empleo directo. Es decir, porque aparte son necesidades hoy. Es decir, son demandas que existen en el mercado. Lo que sucede es que muchas veces cuando se va a contratar se encuentra que falta esa competencia. Al faltarse esa competencia, queda ese lugar, ese espacio vacante. Entonces, como Cámara Argentina estamos primero legitimando la educación no formal, no como competidora a la educación formal, por favor, pero sí como un elemento de alternativo para exacto. Profesionalizar la educación y que más personas puedan, porque es directamente proporcional. A mayor educación, mayor salario y mayor empleo. Es directamente proporcional. Qué bueno, y yo te consulto, cuando vos decís, porque interesantísima, como decía acá mi compañero Pablo, la nota que leímos, cuando vos decís, ¿no trabaja el que quiere o el que puede? Sí. Contanos, porque obviamente que seguro que esto surge de un estudio que ustedes han hecho. Exacto. Y que ven que no es tan así el que quiere. Porque por otra parte lo que tenemos es este pedido de las organizaciones sociales donde dicen queremos trabajo, ¿entendés? Entonces, exacto. ¿Cómo es esto? ¿No trabaja el que quiere o el que puede? Nosotros a través de nuestro observatorio venimos investigando fuertemente y quisimos promover de alguna manera el mencionar que en Argentina no trabaja el que no quiere. En Argentina no trabaja el que no puede, el que no tiene la herramienta, el que no tiene la habilidad, el que le falta la competencia, ¿sí? Y a veces la competencia es poder identificar justamente
la posibilidad de trabajo, ¿sí? A veces la competencia es poder visualizar Claro. que soy capaz de, ¿sí? Entonces, al no tener esa competencia, me quedo y me reduzco al plan social, ¿sí? Que de hecho hoy los datos nos han manifestado lo que ha crecido el plan social en nuestro país. Terrible, Lo que hoy justamente. se ha publicado. Entonces digo, ¿qué sucede? Falta esa habilidad para decir, bueno, ¿cómo encaro una posibilidad de empleo? ¿Cómo busco una alternativa? Por ahí empieza también la habilidad. Y luego convertirla en una competencia, ya sea, nosotros trajimos un caso que es verídico, que trajimos la nota, Sí, pero que es de Luciano. Luciano tenía dos alternativas: o ingresaba a trabajar informal como repositor, ¿sí? Lo cual podía ser por 3 días, 4 días, o no se sabe, Lógico. o como vendedor. Tuvo la suerte que ingresó como vendedor no iba, pero ¿qué pasa? Un chico de 18 años tiene las habilidades de la tecnología, porque nacieron con la tecnología, ¿sí? exactamente. Entonces, un curso de formación en programación, ese curso le dio habilidades, ya le empezó a ayudar a la pyme, mira, mejora esto, pon esta aplicación, hagamos lo otro, traigamos esto, y ya la pyme dijo, a ver, vamos por un poco más. Hoy es el coordinador de sistema de esa pyme. Ya cambió, es decir, ya su rutina de estudio, de trabajo ya es otra, es decir, es alguien que no vuelve a pensar en una alternativa que no sea de trabajo y desarrollo, ¿sí? Claro. Eso es lo que estamos promoviendo y entendemos necesario hoy, ¿sí? Que el argentino y la argentina, por supuesto, identifique oportunidades, porque están, ¿sí? Y a veces es la habilidad de poder identificarlo. Como en la educación estamos viendo que el 50% no terminó el secundario, ¿sí? Lo cual no tuvo la posibilidad de adquirir herramientas para insertarse laboralmente, que en esto es, insertarse laboralmente, ¿qué es? ¿Conseguir trabajo? No, es comenzar el proceso, ¿sí? ¿De dónde? ¿Qué busco? ¿Cómo analizo? Digo, esas habilidades. Por eso, bueno, trabajamos mucho, incluso de la Cámara estamos con talleres de formación. Obviamente, como decimos siempre, seguramente seremos una gota en alguien, ¿sí? Pero en ese alguien, esa gota va a ser un mar, sin Claro. lugar a dudas. Una pregunta, vuelvo sobre un tema que comentaste y que me quedó dando vuelta en la cabeza. Dijiste, entrevistamos o tuvimos un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo sentís que la propuesta de ustedes, que realmente yo la vivo como algo interesante dado el contexto social, económico que vive el país, cómo sentís que se tomó el ofrecimiento y si tuvieron algún resultado, qué resultados tuvieron sobre el mismo, ¿no? Sí, gracias por esa pregunta. La verdad que nosotros nos dirigimos institucionalmente a la Cámara de Diputados porque es el organismo que va a tomar esta propuesta que llevamos adelante. Y nos encontramos bueno, con un presidente de la Cámara muy abierto, nos recibió 1 hora y cuarto de trabajo, sumergidos en las problemáticas que llevamos. Porque dentro de las problemáticas que llevamos nosotros está también el tema de la tecnología, que esta es otra cuestión que promovemos en la Cámara. ¿Es la tecnología lo ideal? No, porque seguramente fragmenta, no todos tienen el acceso, pero sí en la actualidad es el medio de mayor democratización de la educación. Es decir, permite que alguien de Tierra del Fuego de Jujuy pueda acceder a la educación. Le falta mucho, pero sí es la posibilidad. Ahora, también es cierto que si nos vamos por provincias, es muy asimétrico el acceso que tiene provincias como Santiago del Estero, como Chaco, como Catamarca, a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, o lo que tenga el sur con el norte. Entonces, hay posibilidad de focalizar esfuerzos. No es necesario salir a correr a toda la Argentina, sino focalicemos por una región, focalicemos por una provincia, focalicemos por un tipo de industria, dónde comenzar. Y la verdad que nos encontramos con una apertura muy interesante, fue una jornada no protocolar, sino de trabajo, verdaderamente. De análisis. De análisis, y bueno, y nos ha delegado con otros equipos para seguir adelante los proyectos. Qué interesante, la verdad que interesante dado el contexto que justamente, como decíamos, desde las organizaciones sociales, desde el trabajador informal, lo que se está pidiendo precisamente es esto que ustedes están ofreciendo. Y contanos un poquito, ¿cómo es el acceso para que nuestros oyentes sepan que es muy interesante lo que estás ofreciendo y creo que es lo que más se está necesitando desde el trabajo informal, ¿no? Así que contanos cómo hacen. Sí, a ver, acá nos pueden conocer en la Cámara, www.cámaraargentina.com.ar, y que incluso allí todos nuestros socios también tienen la posibilidad de promover su oferta educativa. Entre nuestros socios tenemos instituciones, pero también hay muchos particulares
que venían dando cursos ellos, por ejemplo, de, como les decía, cosmetología, por decir algo bien tradicional, pero quizás no tenía el conocimiento de cómo desarrollar un trayecto educativo. Entonces nosotros de nuestra certificación lo que hacemos es, lo ayudamos primero a mejorar su trayecto educativo y después lo certificamos, ¿sí? Cuestión que también ellos vayan mejorando regionalmente la educación que brindan dentro de la educación no formal. Entonces, bueno, en nuestro sitio web se van a encontrar con todas estas oportunidades y también publicamos toda la oferta educativa de todos nuestros socios. Venimos creciendo a un ritmo muy, muy importante. Creemos que vamos a llegar a ser 500 socios a fin de año en la Cámara. No es que 500 sea ambicioso, todo lo contrario, estamos siendo prudentes porque no es la idea crecer como socios, sino ir colaborando en la profesionalización. Claro. Entonces lleva un proceso con cada uno de ellos. Y yo les digo, es muy virtuoso. Créanme que uno estando inserto en el mundo educativo, te das cuenta que no trabaja el que no quiere, sino que no tiene la habilidad. Claro. Cuando vos identificás que inicia, y ya sean personas de 18, 17 años, que están terminando el secundario, o lo terminaron y no saben qué hacer, o no lo terminaron, a una persona mayor, ¿sí?, que se quedó sin empleo y de repente encuentra una alternativa de, mira, puedo hacer esto a través de una formación, claro, y acompañar. Precisamente la pregunta que, digamos, que te iba a hacer era esta, ¿no? O sea, el rango etario de mayor interés, porque convengamos que todo cambió. Yo hoy, por ejemplo, estaba viendo en una fuente que YPF estaba haciendo ofrecimientos para el ingreso de personal y la edad límite eran 26 años. No, claro. ¿Entendés? Entonces, la verdad es que me movilizó muchísimo porque es una edad, o sea, por supuesto que pedían ingenieros, digamos, gente con formación terciaria y universitaria, digamos, ¿no? Y yo decía, bueno, qué bárbaro, un límite de... Sí, y además es el impulso que le da a las personas más grandes de, bueno, querer avanzar, de querer crecer y no, claro, que queden estancadas, eso es clave. Exacto. Sí, nosotros, a ver, nuestra mayor población está hoy entre los 25 y 45 años. Es la población que vemos, sí, que está cursando los cursos que tiene la Cámara certificando. De todas maneras crece significativamente el recién egresado del secundario o que no terminó y tiene 17, 18 años, pero en el alumno de 60, 70 años, lo que observamos son dos cosas interesantes. En quienes buscan empleo, encuentran una alternativa. Y en quienes no, encuentran un espacio de desarrollo, ¿sí? Porque a lo mejor nunca cursaron, nunca estudiaron, ¿sí? Claro. Entonces, cuando uno dice, mi única alternativa es una carrera universitaria, ¿sí?, y hace 20 años que no estudias, es como decir, bueno, quiero empezar a correr y correr 42 kilómetros, ¿sí? Entonces, no, empecemos a caminar, ¿sí? Caminemos media hora para después llegar a los 42 kilómetros. Y eso permite la educación permanente, que las personas comiencen con tramos cortos, que puedan alcanzar metas, fortalecer su autoestima, porque otro dato que existe, es decir, la deserción en la educación puede ser por múltiples factores, pero principalmente es por la confianza, por no creer que puedo, ¿sí? Entonces, el mejor acompañamiento es que la persona con metas cortas pueda entender que lo logró. Y cuando lograste un objetivo, te motivas al próximo, por eso es que se llama educación para la vida, o educación permanente. Claro. Interesantísimo, Guillermo, realmente te agradezco que hayas pasado por nuestra radio, que nos hayas de alguna manera ilustrado con esto que no sabíamos. Teníamos conocimiento de tu nota y la verdad que nos había resultado muy interesante precisamente por esto de lo que estamos viviendo por estos días, ¿no es cierto? Pero bueno, el tema de la Cámara y de lo que están ofreciendo, muchas gracias y bueno, vamos a ver si podemos tenerte en otras oportunidades. Bueno, muchísimas gracias en nombre de toda la Cámara y de los socios de la Cámara por este espacio y por permitirnos promover lo que hacemos. Bueno, muchas gracias. Gracias.